Radio San Borja y el Instituto para la Calidad de la Pontificia Universidad Católica del Perú presentan Calidad al Día, un espacio dedicado a fomentar la cultura de la excelencia. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a Calidad al Día, el programa del Instituto para la Calidad de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Hoy no me queda nada más que pedirle disculpas por la voz que les puedo ofrecer, pero el resfrío llegó hasta mí y en fin, lo estamos combatiendo tenazmente. Así que les quiero pedir un poquito de paciencia y por supuesto las disculpas del caso. De lo que sí no puedo pedirles disculpas es de la calidad de invitados que tenemos, porque son a uno. Así que van a tener ustedes que responder a la propuesta que les hace el Instituto para la Calidad desde aquí, desde Radio San Borja en los 91.1. Y responder cómo, pues permitiéndonos llevarles a ustedes lo que el instituto pretende, que es la posibilidad de un espacio de discusión, de debate, de aproximación al mundo de la calidad, a los temas de la calidad. Y hoy hablaremos de algunos de ellos que son absolutamente centrales. Vamos rápidamente a darles el menú, aquello a lo que nos vamos a abocar en términos de contenido en el programa. Vamos a conversar hablando de transferencia tecnológica, que es un tema central, es este mecanismo de propagación de capacidades, normalmente entre países con diferente nivel de desarrollo. ¿Hacia dónde aspira el Perú en estos términos? ¿Cuál es la meta? ¿Cómo podemos llegar a ello? ¿Cómo podemos acortar plazos? ¿Cómo nos involucramos socialmente en un proyecto de esta magnitud? Bueno, de eso vamos a hablar en el programa de hoy. Y por favor, la tecnología está íntimamente ligada a los procesos y por tanto a la calidad, así que no hay forma de que los temas no conversen entre sí. Luego nos ocuparemos de los estándares asiáticos. Los estándares de calidad de los productos asiáticos se elevaron porque cada vez hay más autoinspecciones en sus propias instalaciones para asegurar la calidad de sus productos. O sea, ellos mismos están poniendo niveles más altos de calidad. Y nosotros queremos hablar de ese tema con un especialista que conoce mucho el mercado chino, el mercado asiático, y nos va a explicar cómo lo han hecho. Más adelante hablaremos del software para tesis. Imagínense una investigación, parte por supuesto de una premisa, hacia dónde apunta mi investigación, cuál es mi camino, cómo planteo mis objetivos, un marco lógico y procedemos a implementar formatos. Bueno, ahora hay softwares que nos pueden ayudar un poco a eso, no nos van a hacer la tesis, pero nos ayudan, encontramos mecanismos que permiten de alguna manera ordenar mejor los procesos de nuestras propias investigaciones. En fin, a mí me gusta el menú de hoy que ha preparado Galo Flores, nuestro director periodístico para el programa y del cual vamos a comenzar después de la pausa. Así que quédense con nosotros, esto es Calidad al Día. Y para abocarnos al tema de la transferencia tecnológica, creo que nuestra invitada es absolutamente lúcida y clara y tiene además la responsabilidad de dirigir, ¿no es cierto?, el CONCITEC, y es la presidenta del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología e Innovación Tecnológica. Así que si hablamos de transferencia tecnológica, ella tiene seguramente mucho que aportar en esta conversación. Gisela, bienvenida, es un gusto tenerla en el programa, gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, Carlos, por invitarme. Yo he hecho una definición preliminar, de pronto ligera, de lo que es la transferencia tecnológica. Yo quisiera que usted nos ayude definiendo este concepto para poder aterrizar mejor la discusión, Gisela. Bueno, es la transferencia del cómo hacer cosas, ¿no es cierto? Esta transferencia de conocimiento puede hacerse de diversas maneras, puede hacerse entre instituciones, pero siempre implica un grupo que sabe hacer algunas cosas y otro grupo que no sabe hacer algunas cosas. Y lo que nosotros queremos es transferir ese conocimiento entre estos diferentes grupos. Podrían ser países, podría ser, por ejemplo, una institución en Alemania que transfiere formas de hacer a instituciones en el Perú. Podría ser un grupo empresarial en el Perú que transmite el conocimiento de cómo producir ciertos tipos de frutas o de bayas o de café a muchos pequeños grupos de agricultores para que todos lo produzcan de una manera estandarizada, ¿no?, con cierto nivel de calidad. Es también la transferencia que hacen algunos profesores, investigadores,
a sus estudiantes en el laboratorio de cómo manejar equipamiento, cómo realizar algunos procedimientos. O sea, la transferencia tecnológica es la transferencia del conocimiento. Entiendo. ¿No? Ahora, esa transferencia tecnológica nos sitúa en este espacio que has planteado de los que saben o los que no tienen esa tecnología frente a los que sí saben y sí la tienen. Intuyo que nos situamos en el grupo de los que no las tenemos. En tal caso, las de avanzada, las más sofisticadas, las que podrían influir tremendamente en el desarrollo de nuestro país. Sí, es verdad que hay una discusión del concepto de desarrollo, pero vaya, esa es un poco la idea. Mi pregunta es la siguiente: ¿es tomar por tomar? ¿Es tomar por tomar toda la tecnología que puedo? ¿O es tomar con cuidado, con una mirada crítica, diferenciando, estandarizando? ¿Qué significa tomar esas tecnologías? Es muy interesante esta pregunta porque nos plantea también otra pregunta, es ¿cómo podemos saber qué tomar? O sea, necesitamos un conocimiento de base, un conocimiento mínimo para poder escoger qué tecnologías tomar, ¿no es cierto? Y es por eso que la ciencia, la tecnología y la innovación están estrechamente entrelazadas, y la política entre la ciencia y la investigación más básica no puede estar separada de la transferencia tecnológica y tampoco de la innovación. Te explico por qué. Para poder decidir qué tecnologías necesitamos, necesitamos gente que sepa cosas mínimas. Así es. ¿No? Entonces necesitamos gente que haya ido, vamos a ponernos en el caso, en la universidad, y que haya aprendido metodologías, que sea expertos en diferentes tipos de rayos, y vamos a decidir por máquinas de rayos X o ¿no? Entonces necesitamos que la persona sea también capaz de absorber, ¿no?, y juzgar todos los nuevos conocimientos y tecnologías que están fuera, para poder escoger aquella que es la más adecuada. Perfectamente. ¿Ah? Entonces, yo pienso que aquellas personas que dicen no basta solo con la transferencia tecnológica, lo que está afuera y que venga y rápidamente lo absorbemos, no es tan sencillo. No es tan sencillo como eso. Necesitamos una base de conocimiento de gente experta en muchas diversas cosas en el Perú. Y por eso es que es tan importante la calidad universitaria y la calidad de los institutos técnicos, para que hayan personas que tienen esa mínima capacidad de reconocer distintas tecnologías que puedan estar fuera, o también dedicarse a crear nuevas cosas, ¿no? Entonces, metámonos en terrenos más complejos. ¿Está la academia hoy día en el Perú en esta línea, o hay muchísimo por hacer? Hay muchísimo por hacer. Lamentablemente, hay muchísimas universidades que no tienen el mínimo de calidad. Las personas que salen de esas universidades son incapaces de evaluar situaciones, de hacerse preguntas, de acceder a conocimiento nuevo, o siquiera de absorber conocimiento que ya está dado en el mundo, ¿no? Son muy pocas las universidades hoy en el Perú que producen profesionales adecuados para las necesidades del Perú. ¿Y qué falló en ese proceso? Bueno, eso es una conversación bastante más larga. ¿Qué falló? Yo pienso que hay mucha angurria de dinero. Ya. Y también una mala comprensión de lo que significa un profesional adecuadamente formado para las necesidades del país, ¿no? El país necesita todo tipo de profesionales. Por supuesto. Y necesita profesionales a diferentes niveles, ¿no? Necesita técnicos, pero pueden ser técnicos altamente calificados. Necesita profesionales que justo terminen su carrera y que sirvan y que trabajen en diferentes entidades, sí, pero esos profesionales tienen que saber cómo y dónde conseguir información para que los ayude a crecer como personas y que ayuden a crecer y hacer que su institución pública o privada, o empresa, etcétera, sea mucho más competitiva. Necesitamos profesionales que vayan mucho más allá en su formación y luego entren a hacer investigación a universidades, o entren a hacer prototipos,
que entren a trabajar en desarrollo tecnológico o que vayan a empresas y se dedican a proyectos de innovación en las empresas. Y esos profesionales tienen que ser mucho más capaces aún que el resto. Eso es lo que no tenemos. Nosotros hemos hecho un cálculo del número de profesionales altamente calificados en el Perú con a nivel de doctorado, ¿no? Y tenemos solamente aproximadamente 2.000 personas con nivel de doctorado en ciencias e ingenierías en el Perú. 2.000 me suena nada. Nada. Hemos hecho además el cálculo, la comparación entre el Perú y 5 otros países similares al Perú en estructura productiva, o sea, extractores de recursos naturales, y con un PBI similar al Perú, pero que esos 5 países ya pertenecen a la OECD. De esos 5 países hemos tomado el país que es más conservador en recursos humanos altamente calificados, o sea, el que tiene menos recursos humanos altamente calificados. Si nosotros quisiéramos estar el año 2021 como ese país está hoy, necesitamos formar o atraer al Perú 17.000 PhDs. Toma. Esa es nuestra brecha, ese es nuestro reto. Eso es un gran reto que tenemos en universidades, en institutos y como sociedad si queremos desarrollarnos. No hay desarrollo posible sin conocimiento. Pero regresando al asunto de la transferencia tecnológica. Estas personas, uno dirá, bueno, ¿para qué formar doctores? Esos ciencias básicas, eso no se necesita para hacer cosas muy concretas. Y yo te digo que sí se necesita, porque esas personas están formadas en una dinámica de pensamiento, una forma de pensar para evaluar, sirve o no sirve, es correcto, es incorrecto, es coherente, no es coherente. Entonces, son esas personas las que están preparadas para absorber el conocimiento que pueda ser generado en otros lugares mucho más rápidamente. Queremos no gastar tanto dinero, entonces tengamos personas que puedan absorber el conocimiento generado en otros lugares. Sin eso no va a haber transferencia tecnológica. De acuerdo. Pero entonces imagino una inversión en capital humano en los próximos, de cara a ese 2021, que parece una cifra, una meta interesante, importante. Es fundamental. En esta gente. No va a haber cambio en el Perú si no multiplicamos por varios números la inversión en capital humano. Eso, tómalo como una... Es un axioma. Así es realmente, si no tomamos esa decisión al más alto nivel, ya es imposible. ¿Y cómo se concreta eso? ¿Es fortalecer la capacidad universitaria? ¿Es mandar al exterior a nuestros mejores cuadros? ¿Es fortalecer la escuela desde abajo y darle otra dinámica? Aunque claro, ahí sí nos rebasamos al 2021. ¿Por dónde ir, Gisela? Hay un puntito más para marcar, que significa todas las anteriores. ¿No? Pero no solamente formar, porque formar personal altamente calificado demora muchísimo. Entiendo. Entonces tenemos también que aprovechar la inversión que han hecho otros países en personal altamente calificado y tener programas de atracción de talentos. Esa inversión ya la han hecho muchos países. Hay jóvenes muy altamente calificados que están en muchos países, en China, en Francia, en Argentina, en Estados Unidos, en todas partes del mundo, y eso, sus países u otros países han invertido en ellos. Atraigámoslo. Ecuador, el año 2014, ha llevado a Ecuador en un programa de atracción de talentos que se llama Prometeo, 900 PhDs solamente el 2014. Vamos a quedarnos con eso, para irnos a la pausa. Estamos escuchando todos con muchísima atención a Gisela Orjeda, que nos acompaña esta tarde en el programa. Y no se va a ir, nos va a acompañar en el siguiente bloque porque todavía hay que seguir conversando con ella. Quédense con nosotros, esto es Calidad al Día. Seguimos en Calidad al Día, el programa de radio del Instituto para la Calidad de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Y estos son los programas que a mí me gustan, donde casi no pregunto, sino que me dedico a escuchar. Porque cuando alguien tiene cosas importantes que decir, como Gisela Orjeda, presidenta del CONCITEC,
es importante escuchar. Vamos a ir conversando con ella en este bloque, pero quiero antes mandar un saludo a todos los que nos escuchan desde el tercer Congreso Internacional de la Calidad PUC ASQ, a Global Performance Excellence Journey Continues, que en este momento se está desarrollando en el Hotel Los Delfines. Si nos están escuchando, sin duda un abrazo para todos ellos, y estaremos ahí más tarde incorporándonos, por supuesto, a las mesas de debate y de conversación en torno a este tema. Bien, regresamos con Giselle Ojeda. Giselle, no te he preguntado por el rol de la academia, pero no te he preguntado por el rol de la empresa privada en este jugársela. ¿Cuán importante es? Bueno, es fundamental, ¿no? A muchísimos niveles. Pero tal vez antes comentarte que nosotros también hemos hecho un estudio de las entidades en general, ¿ya? ¿no? Y lo que nosotros, o sea, de universidades, institutos públicos y privados de investigación y las empresas, una de las razones de del poco flujo de conocimiento que hay en el Perú es que la poca vinculación entre la academia y las empresas. Okay. No hay una tradición de las empresas de acudir a las universidades o a los institutos públicos, porque tampoco encontraban mucho eco. Entiendo. ¿No es cierto? Tampoco encontraban probablemente aquello que necesitaban. Y también por estos lenguajes distintos que manejan, ¿no? La academia, los profesores, investigadores y los investigadores en institutos públicos de investigación tienen un lenguaje distinto al lenguaje de la empresa. Absolutamente. Entonces tenemos que crear mecanismos que acerquen al mundo de la empresa con la academia. Eso se crea de varias maneras. Uno, desde instrumentos que nosotros estamos preparando y que de hecho ya estamos, introduciendo al mercado, vamos a decir, ¿no? Instrumentos para el acercamiento, okay, ¿no? Eso lo hacemos nosotros a través de incentivos. Incentivos como subvenciones para que universidades o institutos hagan proyectos que necesitan las empresas. De acuerdo. Entonces eso es ponerlos en una mesa, ¿no? O sea, quieren ganar ese dinero, quieren hacer ese proyecto, ¿no? Les damos un monto, entonces ellos se tienen que sentar para desarrollar su proyecto. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué necesito? ¿No? Y luego está esta otra ley, la ley de incentivos tributarios dada hace poco, que va a otorgar 175% de descuento en el monto imponible a las empresas que hagan innovación. Ajá. Entonces, esto también va a hacer que las empresas se acerquen mucho más a las universidades, pero las universidades tendrían que estar listas, ¿no? Y ahí viene la labor de Concitec también. De acuerdo. Pero entre los esfuerzos del Concitec, me llegó la información y quería que nos contara, Giselle, en torno a esto que se ha llamado el corredor tecnológico. Un corredor que está además vinculado a la industria y la tecnología de la información y las comunicaciones en la macrorregión sur del país. Uh-huh. ¿Por qué? ¿Por qué han pensado en el sur? ¿Por qué en tecnología de la información? ¿Por qué? Bueno, el Concitec desde hace muchos años, con los escasos recursos que tenía, ha venido formando personal altamente calificado. Y en Arequipa existe más del 50% de PhDs en tecnologías de información y comunicación del país. Ah, qué curioso. Así es. O sea, ¿concentrados allí? Concentrados allí. Qué raro. No, bueno, eso ha sido la inversión de Concitec de muchos años. En eso ha resultado. Fantástico. Entonces, queremos apoyarnos sobre eso, ¿no? Para poder establecer un corredor tecnológico. ¿Qué es un corredor tecnológico? Es un espacio geográfico, ajá, donde hay mucha gente que se dedica a algo, ¿no? Nosotros vemos esto como mejora de varias cosas simultáneamente, ¿no? Mejora de las universidades en tecnologías de información y comunicación, de los programas que hay, de las maestrías, de los doctorados, y de allí salgan chicos muy bien preparados en diferentes ámbitos de tecnologías de información y comunicación. Pero al mismo tiempo que surjan empresas, podrían surgir empresas a partir de estos jóvenes que salen de las universidades, que formen sus startups, sus propios emprendimientos de diferentes tipos y creen programas, creen utilitarios TIC para empresas, ajá, en minería, en agroindustria, pero no solamente para Arequipa, para todo el Perú, seguro, para seguro. América Latina, y para todo esto tenemos que
ponernos de acuerdo qué necesitamos hacer como sociedad para que allí donde tenemos esta pequeña ventaja podamos maximizarla. De acuerdo. ¿No? Hemos estado conversando, hemos firmado un convenio con Corea y los coreanos nos van a ayudar a hacer el master plan, ¿no? No solamente el master plan, sino qué instrumentos necesitamos desde Concitec y desde otras entidades del Estado, vamos a decir, Produce, Linía, INS, qué instrumentos necesitamos colocar al servicio de el corredor tecnológico en Arequipa para que pueda convertirse en un sitio donde hayan estas empresas que brindan servicios TIC, donde surja personal altamente calificado que pueda apoyar a empresas, que pueda apoyar a instituciones del Estado. ¿Me comprendes? Es un pequeño lugar donde hay más gente y empresas que saben hacer algo. Claro, pero es un pequeño clúster, un pequeño lugar de desarrollo de algo en particular. Efectivamente. Así es. ¿Y qué tal va? ¿Qué tal va el proceso? ¿Ya han comenzado? ¿Están trabajando? ¿Hace cuánto comenzó? Bueno, en este momento estamos elaborando el plan maestro, ¿no? Como te digo, no se puede hacer de un momento a otro. No se puede, de acuerdo, ¿no? De acuerdo, como nada, vaya. Así es, entonces necesitamos hacer la lista de instrumentos necesarios, necesitamos ver también qué cosa pone el gobierno regional de Arequipa, la gobernadora regional está muy interesada, tú sabes que en Arequipa... Muy joven, además, ¿no? Sí, está muy interesada con esto. Tú sabes que en Arequipa existen todos estos espacios que se llaman los eticos. Así es. ¿No? Que están liberados de impuestos, ¿no? Tacna también ahí. Así es, estos espacios podrían servir para alojar a estas pequeñas empresas. Seguro, ¿no? seguro. Y que puedan vender sus servicios de una manera mucho más competitiva, por ejemplo, ¿no? Entonces tenemos que mapear todas las posibilidades para usarlas al máximo. Me parece interesante porque además lo puedes ligar con el mercado financiero, capitalizar en bolsa. Se genera toda una dinámica económica muy interesante. Bueno, eso, ese plan maestro entonces se desarrolla en reuniones de trabajo. Los coreanos, ¿qué experiencia tienen en esto? ¿Por qué son importantes? Bueno, tienen cantidad de corredores tecnológicos. Cuéntame eso. Distintos. Tenemos, por ejemplo, Innópolis, ¿no? Varios funcionarios de Concitec han estado en Corea. Los coreanos han venido aquí en diferentes misiones. ¿Ya? Yo misma estuve en Corea. Bueno, es decir, ellos utilizan este concepto de corredores tecnológicos y de espacios geográficos dedicados a una actividad de una manera muy exitosa. Entonces queremos su ayuda y apoyo, lo cual no quiere decir necesariamente que vayamos a hacerlo exactamente igual. Por supuesto, y no debería ser además. No, sino que tenemos que adaptar este tipo de formas, utilizar las experiencias exitosas de otros para diseñar nuestras propias experiencias. Además, Corea, un país que probablemente hace 60 años era igual que el Perú, Gisela. Así es. Y que hoy día es mucho más pobre que el Perú. Mucho más pobre que el Perú, imagínate. Bueno, entonces, eso interesante. Te quería decir, entonces, digamos, tiene como dos fases. Una primera fase que es elaborar el plan maestro, ¿no? Del corredor TIC, y una segunda fase que es ya el diseño de todos los instrumentos financieros para subvencionar iniciativas que nos permitan implementar ese corredor. ¿Qué es un instrumento financiero? Es qué tipo de subvenciones vamos a dar. Subvenciones para programas de maestría, para programas doctorales, subvenciones para startups, subvenciones para las pequeñas empresas de diferentes tipos, diferentes iniciativas, ¿no? Eso no está definido, eso hay que priorizarlo. Eso es lo que estamos haciendo. ¿Qué están haciendo? Así es. Perfecto. Las regiones han mirado al sur. ¿Qué han encontrado en otras regiones del país, Gisela, en relación a este tema? Mira, el Concitec ha emprendido desde el año pasado toda una serie de visitas a regiones, ¿no? Nos reunimos con los gobernadores regionales, con universidades, institutos, para conocer de cerca sus necesidades. ¿Tú misma viajaste? Sí. ¿Mandaste una comisión del Concitec? Ambas cosas, o sea, tenemos viajes integrales, ¿no? Yo voy un día, me reúno con el gobernador regional, con el rector, vicerrectores. ¿Te entienden cuando les hablas de esto? ¿Se ilusionan? ¿Se les abren los ojos? ¿Dicen que esto es fantástico? ¿O dicen, ¿de dónde vamos a sacar plata para esto? Depende mucho de las personas, depende mucho de los lugares. Hay algunos lugares que me han resultado... hostiles. No iba a decir eso, iba a decir que me han resultado sorprendentes. Mira, qué bueno. ¿No? Y que he salido feliz,
¿no? Uno de esos sitios es Ayacucho, por ejemplo. Mira, pues. ¿No? La gente allá está con muchísima... Ávida, claro. Muy ávida, con hambre de hacer cosas y de que su región surja, ¿no? En Ica, te puedo comentar otro día las cosas sorprendentes que he encontrado, tal vez no solo relacionada con esto, sino, por ejemplo, nadie piensa en Chimbote. Por ejemplo. En Chimbote he encontrado el mejor laboratorio de biología molecular que he visto en el Perú. Por supuesto. O sea, ni siquiera el que era mío en Cayetano, la verdad. Y como le dije a la investigadora, me voy a ir a trabajar ahí después que salga del Concitec. Claro. No, te entiendo. O sea, depende de las personas. Pues sí, pues al final es... Pero sí hay, al frente, ¿no? Sí hay grupos que entienden la importancia de la ciencia, la tecnología y la innovación para el desarrollo de sus regiones. Pero para terminar tiene que haber no solo algunos, sino un país que bulla de esta necesidad y de estas ganas. Y me preocupa que finalmente las decisiones políticas terminen desmenuzando, desgranando proyectos tan importantes como los que nos has venido a contar esta tarde. Mira, tenemos que hacer un acuerdo en el país para que siga este impulso a la ciencia, a la tecnología y a la innovación tecnológica. No podemos dejar que discusiones políticas afecten una decisión de país de salir adelante. Y el conocimiento es absolutamente fundamental para cambiar la dirección de este país, para cambiar la dirección en la que vamos, ¿no? Es fundamental, y por eso yo te agradezco esta invitación, porque tenemos que transmitir eso a todas las personas que nos están escuchando. Tienen que saber que solo a través de la inyección de conocimiento en procesos productivos y sociales, la transferencia de conocimiento, la transferencia tecnológica, nosotros vamos a poder cambiar el rumbo de este país. Gisela Orjeda ha sido sumamente clara. Muchísimas gracias. Y la puerta abierta siempre en Calidad del Día. Cuando tengas cosas interesantes que contarnos, te vienes para acá y echamos una charla una de estas tardes. Muchísimas gracias. Gracias, Carlos. Gisela Orjeda, muy clara, ¿no es cierto? Presidenta del Concitec, ha estado con nosotros el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica. Vámonos a la pausa y venimos con más, aquí en Calidad del Día.